¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien, espero que estén comenzando un hermoso, un excelente jueves. Este es otro video de Siciliano en su taller para describir una herramienta que solemos utilizar mucho en lo que es el tema gas, dado que, bueno, me estaba dirigiendo a un domicilio para realizar unas tareas correspondientes a un servicio de gas. Bueno, estaba preparando las herramientas y me di cuenta que de esta herramienta he hablado muy poco, rara vez la he descrito y es una herramienta muy útil. Quizás ahora en el tema gas tanto no, dado que bueno, viene el sistema de virolas que con el simple ajuste de la tuerca en la rosca macho tiene los dos conos y ajusta y no pierde, obviamente. Pero bueno, en una época se trabajaba con esta viroladora para hacer las virolas de los caños, o sea, esa conicidad en la cabeza para que asiente en la rosca macho. También se utiliza mucho en lo que es mecánica para el tema frenos, o bueno, los amigos que hacen refrigeración en los caños de cobre siempre tienen que hacer alguna virola. Y bueno, esta es una herramienta elemental, obviamente hay de estas mucho más evolucionadas, pero bueno, a esta le tengo muchísimo cariño dado que la tengo hace un montón de años, es una herramienta que tiene un montón de años. Ahora hay algunas con embragues que no permiten que se ajuste demasiado, o sea, por ahí a veces pasa que si el caño de cobre no lo cortamos recto como corresponde o no lo limpiamos bien, que yo bueno a veces utilizo una pinza de punta, tengo una hojita de sierra siempre preparada con filo para limpiar. Igual todo esto que estoy diciendo ya hay herramientas adecuadas para hacer esta tarea, está el cortatubo, está la cuchillita para limpiar el exceso de material, porque todo esto después perjudica al momento de hacer la virola. Es una herramienta elemental, como dije, está compuesta por dos partes, una que tiene un tornillo que hace bajar esta punta cónica y bueno, cuando toma contacto con el caño de cobre o aluminio podría ser también, pero generalmente se trabaja con caño de cobre, lo va llevando a la medida cónica que está regulada por esta parte. Esta parte obviamente es desarmable. Acá antes venían dos maripositas, ahora tenemos dos tornillos. Y bueno, introducimos el caño, perfectamente cortado, perfectamente limpio. Y lo ponemos en la medida que corresponde. O sea, tiene que quedar al ras de de lo que vamos a virolar, dado que bueno, el exceso de material perjudica, termina saliendo mal, hay que cortarla, hacerla de nuevo, ajustamos, yo le puse dos tornillitos de 8 milímetros, esto venía con dos maripositas que con el uso, el paso del tiempo, que no siempre el uso es muy cuidadoso, dado que bueno, a veces hay que trabajar debajo de un auto. Esta herramienta me ha sido muy útil en toda la época que he realizado tareas de mecánica y bueno, la conservo con mucho cariño. Obviamente cuando son tareas menores, como por ejemplo instalar una estufa o hacer una virola para un termo, me la llevo. Pero bueno, está la viroladora con embrague, con todo, pero ya es para otro estilo de trabajos un poco más desarrollado. Esta pieza móvil tiene una posición determinada con unos rebajes que va a hacer contacto inmediato con la morceta. Esta parte se denomina morceta, dado que bueno, para el lado que hagamos fuerza tiene que apoyar plano. Ahí estaríamos posicionados para bajar el cono. Obviamente se va a centrar y una vez que entre en contacto
con la punta del caño de cobre o aluminio. Vamos a empezar a hacer fuerza, que es mínima, y esto va a empezar a trabajar y va a empezar a hacer la virola. Una vez que hizo tope, esto no hay que pasarse de largo, no es necesario, podemos aflojar y volver a hacer un ajuste. Bueno, hemos terminado con la tarea del virolado. Quiero que sepan que esto es a modo ilustrativo, dado que si están trabajando no tienen que olvidarse de poner el raccord, la tuerca o lo que corresponda a lo que vaya a ser el ajuste de la unión, dado que bueno, en este caso no hay problema porque la pasaríamos por acá la tuerca, pero si este caño está conectado, una vez que nosotros cerramos la punta con la virola, sonamos, no se puede poner más la tuerca y hay que cortar y hacer otra. Hecha esa aclaración que parece tonta, vamos a desarmar la morceta y vamos a retirar el cañito de cobre a ver qué resultado nos dio el virolado. Bueno, una virola bastante buena. Esto se puede armar con el buje completamente tranquilos, sin posibilidad de pérdida. Algunos amigos, algunos colegas siempre aconsejan colocar unas gotitas de sellador o de lubricante. A mí a veces me gusta ponerle un poquito de grasa, dado que bueno, para que por ahí el acople no sea tan brusco, dado que tiene que apoyar en una conicidad perfecta. Así que bueno, vamos a hacer otra, por si quedó alguna duda. Limpiamos bien el exceso de viruta, de rebabas que pudieron haber quedado del corte, ya sea que bueno, se utilice amoladora, se utilice arco de sierra, porque el que empieza a trabajar no empieza con todas las herramientas. Lo clásico es que se empiece con un arco de sierra. Entonces bueno, el arco de sierra suele dejar un poquito de rebabas, de desperdicio, porque no es un corte tan limpio. Como ya dije, el corte tiene que ser perfectamente a 90 grados, recto. ¿Para qué? Para que cuando apoye el cono y comience el proceso de virolado, no se deforme. Y la limpieza también tiene que ser bastante buena. Así que una vez que está todo en su lugar, ya tenemos posicionada la viroladora, le damos curso a la tarea de ajuste. Despacito, una vueltita para adelante, media para atrás, una vueltita para adelante, media para atrás, y va quedando una virola perfecta. Revisamos, hacemos una toma de contacto visual y ahí vemos cómo ha quedado realizada la virolita. Bueno, perfectamente cónico. He visto en otros canales que enseñan, dado que bueno, a veces pasa que no se tienen las herramientas, que enseñan a hacer estas virolas, estos abocardados, mediante un punto y bueno, un martillo. Quiero que sepan que alguna vez todos nos vimos en la obligación de hacer eso, dado que bueno, por ahí uno carecía de la herramienta, pero no se puede tener un taller, ser un mecánico de 60 años y seguir haciendo virolas a los martillazos, muchachos. Hay que luchar por conseguir las herramientas. Esto hasta se puede fabricar en el industrial. En sexto año, un quinto en sexto año, realizamos una de estas. Así que bueno, o sea, en la parte de ajuste. Traten de trabajar prolijo, limpio. Y esta es una herramienta que
Pocas veces he mostrado, pocas veces he hecho toma de contacto. Esta es muy antigua. Pero bueno, está como dije, la que tiene embrague, que uno le da, no hace fuerza, siempre gira las mismas vueltas. Cuando llega el cono abajo, hace tope y zafa, indicando que está todo perfectamente listo. E incluso en la cajita viene la navajita para limpiar el exceso y el cortatubos. También trae un par de resortes para curvar estos caños. La voy a mostrar ahora que lo pienso, dado que bueno, muchos amigos me están preguntando por herramientas especiales y esa se puede considerar una herramienta especial. Vamos a empezar por la primera, que es esta. Obviamente yo hoy la voy a utilizar en gas, la utilicé mucho en mecánica para el tema de frenos, para virolar caños de freno. Están los amigos que hacen refrigeración, que bueno, ya utilizan unos diámetros un poco más grandes, pero el principio es el mismo. Cuando les instalan un aire, cuando les instalan un split, generalmente, y por no decir el 90% de las veces, cuando pierden el gas y bueno, se ven en la obligación de un año para el otro llamar al técnico nuevamente para que le cargue gas, es porque alguna de estas salió defectuosa. Más en los aires de hoy en día que trabajan con muchísima presión. A lo largo de un año, cuando uno no lo utiliza, la pérdida, por más mínima que sea, al año siguiente ya no tiene gas. Así que bueno, gente, esta es una herramienta que no puede faltar. La verdad es muy útil. Les aconsejo tenerla, van a renegar muy poco cuando se vean en la obligación de hacer una virola o poner una tuerca en determinado lugar. Esta herramienta es la adecuada. Como dije, hay muchos sistemas para hacerlo, pero se reniega y no es exacto. Hay gente que agarra con la pinza el caño, y le va dando golpecitos con un punto y un martillo. Y bueno, se hace. Todos hemos tenido épocas en las que no teníamos las herramientas y había que desarrollar las tareas, pero créanme que llegar a una determinada edad sin tener la herramienta no vale la pena seguir renegando. Bueno, les mando un saludo, espero que les sirva. Como dije, la herramienta está compuesta por dos partes. En una es un cono que baja y gira sobre la superficie del caño de cobre, trabando en este sentido sobre la morceta, que la morceta se divide obviamente, tiene una especie de ranurado para que muerda el caño y no se vaya hacia abajo cuando uno lo está apretando. O sea, tiene una especie de dentado que no lo mostré, pero ahora lo voy a mostrar, así ya damos por finalizado el videíto. Si observan ahí, tienen un dentado para que trabe el caño de cobre y al momento de imprimirle el torque con el cono móvil no se vaya hacia abajo. Esto obviamente el desgaste que sufre es mínimo, dado que está trabajando una pieza dura contra una pieza blanda, como es el caño de cobre, el caño de aluminio. Pero bueno, con los años, y bueno, si el uso no es el adecuado, la herramienta sufre. Bueno, les mando un saludo, les agradezco la paciencia. Gracias a los amigos que deciden quedarse en el canal, a los que no les gustó y se están yendo. Bueno, gracias por haber estado. Si alguna vez evacué alguna de sus dudas, fue un placer. Y bueno, el saludo y el abrazo a la distancia a los fieles amigos de siempre. Un saludo.